Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro curso de procesamiento geométrico y análisis de formas. En este primer video quiero hacer una introducción acerca del curso, acerca de los temas que vamos a tratar, un poco dar la motivación acerca de dónde nace este campo de conocimiento, cuáles son sus aplicaciones y obviamente también mostrarles un poco cuál es el diseño de las evaluaciones, ¿sí? Para hacer el curso. Básicamente este es un curso que por la misma naturaleza de que la idea es que queremos aprender algo nuevo. Entonces, las evaluaciones están diseñadas para, para que podamos, al terminar el curso, tener un panorama bastante amplio de lo que es el área, de los métodos que se encuentran en esta área, de los algoritmos que se utilizan, de sus implementaciones también. Y, y eso, básicamente la idea es tratar de buscar crear masa crítica en este campo, en el país. ¿Ok? Seguramente ustedes han escuchado hablar de, de el campo de procesamiento de imágenes, por ejemplo, ¿no? Procesamiento de imágenes que en los años 80 comenzó como a ser muy común, muy requerido, porque comenzaron a aparecer cámaras digitales, cámaras fotográficas que tomaban fotografías, se podían almacenar las fotografías en el computador, entonces era posible manipular esa información. De ahí esto fue evolucionando, ¿no? Fue evolucionando hacia el campo del computer vision, en donde comenzamos a buscar algoritmos que puedan entender una escena desde una fotografía, un video que era grabado a través de un dispositivo. Eh, y luego cuando ya vino la parte de inteligencia artificial, todo lo que vemos ahora de deep learning y, y de redes neuronales, entonces eh, básicamente todo el trabajo con imágenes se ha convertido en un área de inteligencia artificial. Eh, lo mismo sucede, lo mismo sucede con un tipo de información que se encuentra en muchas aplicaciones y que últimamente me refiero a hace 10 años probablemente, ha comenzado a tener mucho impacto en aplicaciones del mundo real, ¿no? Y me refiero a la información geométrica, ya no simplemente a una imagen que está representada a través de píxeles, sino a una representación geométrica de los objetos del mundo, que también tienen una representación computacional y que por lo tanto también requieren de algoritmos especializados para poder manipular esta información. ¿Por qué, por qué la información geométrica se ha convertido en algo que es de interés ahora? Es porque, así como en los años 80 aparecieron dispositivos que permitían poder capturar información de imágenes, ahora tenemos una muy buena, muy buen conjunto de dispositivos que permiten capturar información geométrica directamente sin tener que pasar por imágenes, ¿no? Estamos hablando de escáneres láser, estamos hablando de escáneres de patrones estructurados, estamos hablando de dispositivos de profundidad. Entonces, hay muchos dispositivos que actualmente extraen directamente la información geométrica de una escena a través de un dispositivo y obviamente necesitamos algoritmos para poder modelarlos. Entonces, este curso tiene que ver justamente con eso, ¿no? Cómo manipulamos esa información geométrica que viene desde este tipo de dispositivos y la idea es que vamos a hacer un grupo muy grande de algoritmos que manipulan esta información. Y ya cuando nos vamos al lado de no solamente procesar la geometría para mejorarla, por ejemplo, cuando nos vamos al lado de extraer información desde esa geometría, entonces nos referimos al campo de análisis de formas o en inglés, que es más común el término, se llama shape analysis. ¿Ok? Eso es básicamente como el marco general del, del, del curso. ¿Ok? En la actualidad encontramos geometría en diversas aplicaciones, en diversas áreas, en varias partes, en donde es muy importante poder representar este tipo de información para poder hacer algo.
Por ejemplo, en ingeniería, ¿no? Es bastante común que cuando uno diseña una nueva pieza de ingeniería, el diseño pase por un modelamiento computacional que permita no solamente visualizar lo que uno quiere construir, sino también poder estudiar sus propiedades, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, con las aplicaciones de CAD en ingeniería, en donde tenemos un sinfín de algoritmos que me permiten no solamente modelar, sino a la vez analizar cuál es el comportamiento de esa pieza creada en algún entorno físico, por ejemplo. ¿Okay? En medicina es bastante común que uno tenga representaciones geométricas del cuerpo humano o de los órganos cuando éstas vienen desde un dispositivo de captura, como por ejemplo la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética es una técnica de escaneo que va tomando la información como por slices, ¿no? O sea, va tomando como fotografías de un órgano o del cuerpo por slices, ¿no? Por tajadas. Y luego hay algoritmos especializados que se encargan de reconstruir el objeto en 3 dimensiones y que sirven, por ejemplo, para poder hacer mejores diagnósticos, para poder tomar medidas de mejor manera, incluso para poder guiar procesos de cirugía, ¿no? Entonces, esta información está presente. Esas computadoras que van asociadas a las máquinas de resonancia magnética son computadoras que tienen algoritmos geométricos que manipulan esta información y la visualizan, ¿sí? Ojo que aquí estamos hablando de algo más que simplemente visualizar la información, porque eso lo vemos en computación gráfica, ¿cierto? En computación gráfica vemos todo el tema que tiene que ver con cómo visualizo la información, cómo la muestro, cómo utilizo los recursos del computador para hacer los renderings de mejor manera. ¿Sí? Aquí estamos hablando de algo más, estamos hablando de cómo manipulo la información geométrica. Estoy hablando de cómo transformo la información geométrica, de cómo la analizo y de cómo obtengo información desde los datos geométricos. ¿Ok? Otra aplicación es en simulación, ¿no? Que tiene que ver mucho con simulación física, con procesos de, eh, de manipulación de cantidades físicas. Y esto se emplea mucho, por ejemplo, básicamente en la ciencia, ¿no? Cuando uno quiere, por ejemplo, visualizar diferentes cosas, no lo sé, cuáles son las propiedades de un huracán, por ejemplo, o cuáles son las propiedades de algún fenómeno físico. Entonces uno utiliza información geométrica, porque la información geométrica nos da información acerca de cómo se están comportando algún componente o cuerpo físico, ¿no? Entonces, existen algoritmos que permiten no solamente visualizar, sino también manipular, transformar y analizar esa información para esos problemas. Otra de las aplicaciones es la arquitectura, ¿no? Últimamente hay un área dentro de la computación gráfica, dentro de la investigación de computación gráfica, hay un área que es eh, em, arquitectura computacional, ¿no? Entonces, arquitectura computacional significa cómo uno crea diseños arquitectónicos computacionalmente, ¿sí? Es decir, un algoritmo que crea diseños arquitectónicos bajo ciertas propiedades que se tienen que cumplir para los objetos creados, ¿no? Por ejemplo, resistencia, por ejemplo, cohesión, por ejemplo, eh, eh, cua- incluso hasta saber cuánta cantidad de material uno puede ahorrarse de hacer un determinado tipo de construcción. Y todo eso se hace con algoritmos geométricos, porque todas esas propiedades que son la cohesión, la robustez, que son eh, digamos, incluso hasta el estudio de simetría, por ejemplo, que es importante para la arquitectura. Todos esos conceptos están relacionados en algún punto a información geométrica y uno puede caracterizar, o sea, uno puede decir, por ejemplo, la geometría, para que sea una geometría simétrica y robusta, entonces tiene que cumplir con estos componentes geométricos y se puede estudiar eso a nivel matemático formal.
¿Ok? Una de las aplicaciones nuevas también que están apareciendo, que es muy interesante, es el diseño de materiales, ¿no? Em, como ahora tenemos disponible impresoras 3D, entonces uno puede modelar un material, modelar una característica particular de un material, imprimir el material y luego crear diseños con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen algoritmos que permiten, por ejemplo, crear objetos, ¿no? Objetos para alguna aplicación en particular, pero bajo una propiedad del material, ¿no? Quiero que el material tenga tal propiedad, tenga tales características, y entonces uno puede modelar esa información directamente desde la computadora, antes de pasar a una impresora 3D y finalmente tener el objeto final. ¿Ok? Bien, cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo entonces eh, el objetivo del área, el objetivo del curso? ¿Sí? El objetivo de esto es estudiar algoritmos que procesan y analizan información 3D. Entonces, así como existe todo un campo de conocimiento con algoritmos especializados para manipular imágenes y otros tipos de información, ahora este nuevo campo de conocimiento eh, se, se, se caracteriza por solamente, solamente buscar, manipular y estudiar información geométrica. Uno puede tener, de hecho, información geométrica en dos dimensiones, pero en la mayoría de aplicaciones reales la información geométrica es información de tres dimensiones porque modelan objetos del mundo real, ¿ya? Entonces, hay tres cosas importantes que uno tiene que estudiar y entender cuando uno va a hablar de información geométrica y, por ende, de información 3D. Lo primero es la adquisición de datos 3D. Es necesario que nosotros conozcamos, es necesario que conozcamos muy bien cómo es que se obtiene esa información. O sea, cómo esa información viene desde un objeto real en el mundo que está siendo observado por nosotros a la computadora, ¿no? Entonces, ese tipo de información es importante porque luego los algoritmos se basan en la forma como está esa geometría, se basan en la representación de esa geometría y cómo te la devuelve el dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene como ciertas condiciones para crear algoritmos, ¿no? Los algoritmos tienen que ajustarse a cómo la información está viniendo desde un determinado dispositivo. Aunque existen algoritmos que pueden transformar la información que entra de un dispositivo y convertirla a la información que queramos, muchas veces lo que se requiere es que los algoritmos, que este flujo de entrada de información geométrica más su procesamiento sea muy rápido. Entonces lo que uno quisiera es que la información geométrica se manipule directamente desde lo que estamos obteniendo desde un dispositivo, ¿ya? Lo segundo es el mejoramiento de la calidad de los datos, así como cuando uno tiene una imagen borrosa, por ejemplo, o con ruido, y uno lo que busca es mejorar esa información para tener una mejor representación. De igual forma, cuando uno captura información tridimensional o geométrica, hay muchos problemas al momento de capturar información geométrica, entonces lo que uno busca es mejorar la calidad de sus datos, y para eso tenemos los algoritmos de procesamiento geométrico. Y por último, una vez que uno ya tiene una representación de una geometría, de un objeto 3D, entonces lo que queremos es extraer conocimiento desde esos datos, ¿ok? Aquí lo que uno hace generalmente tiene que ver con algoritmos más de análisis, ¿no? Y es en donde últimamente también tenemos algoritmos de deep learning, redes neuronales, inteligencia artificial, ¿no? Porque fíjense que eh, eh, lo más común ahora, si uno quiere extraer información o hacer cosas de alto nivel con información de cualquier tipo, es tener una red neuronal que las procese, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento en el curso eh, vamos a, vamos a tocar ese tema, ¿no? De cuáles son las nuevas cosas que se están haciendo en la parte de inteligencia artificial que tienen que ver con procesamiento geométrico, ¿ya? Ok, los requisitos del curso
ustedes habrán visto los registros de cursos son diseño y análisis de algoritmos y computación gráfica. Esto es porque eh, casi todo lo que nosotros vemos en términos algorítmicos, nos interesa poder tomar las mejores decisiones para que nuestros algoritmos sean lo más eficientes posible. ¿De acuerdo? Hace 20 años, por ejemplo, los algoritmos geométricos para manipular geometría eran algoritmos que tomaban un tiempo considerable, teniendo en cuenta que en esa época también teníamos computadores no tan potentes, ¿no? Pero conforme ha ido pasando el tiempo, los algoritmos se han ido haciendo cada vez más eficientes, ¿no? Y, y poder entender por qué los algoritmos se van haciendo cada vez más eficientes es muy importante, porque eso nos va a permitir a nosotros poder también diseñar algoritmos geométricos que sean eficientes. Entonces, por eso es importante el diseño y análisis de algoritmos. Y obviamente la computación gráfica es importante porque estamos hablando de geometría, entonces en algún momento uno quiere visualizar la geometría y quieres ver el resultado del algoritmo, ¿sí? El resultado de lo que estás haciendo. Entonces para eso necesitamos conceptos gráficos y visualización. Para el curso, yo he optado por toda la materia, todo lo que vamos a ver en el curso, mayoritariamente la vamos a hacer en Python, ¿ya? También tengo que comentarles aquí que muchos de los algoritmos que nosotros vamos a ver, implementar, ¿sí? Y que algunos están listos en Python, están en realidad implementados en C++, ¿sí? Están implementados en C++, con un binding de Python, ¿no? O sea, hay una capa de Python que simplemente llama a las funciones, pero las funciones están implementadas en C++, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque hay muchos algoritmos que requieren de capacidades del lenguaje C++ que no están en Python, ¿no? Por ejemplo, administración de memoria, por ejemplo, uso eficiente de los recursos, uso eficiente de los recursos de la memoria y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que hay cosas que están implementadas en C++. Pero la facilidad que nos da Python es que, por ejemplo, podemos crear programas con muy pocas líneas de código, podemos visualizar, hacer las visualizaciones muy simples, utilizando algunas librerías que ya les voy a comentar en algún momento. Y también porque, bueno, podemos, por ejemplo, poner disponible nuestros programas fácilmente para otros, ¿ya? Las, refer- las referencias, ¿sí? Las referencias del curso son estos tres libros, ¿sí? El libro básico es el Polygon Mesh Processing, este libro que está aquí. Este libro está disponible en cursos. Yo he puesto un enlace con el libro, ¿sí? El 3D Imaging Analysis and Applications. Este libro es un compendio, ¿sí? Es un compendio en realidad de muchos capítulos. Cada capítulo tiene diferentes temas de procesamiento y análisis, ¿sí? Y es muy interesante porque es un libro un poco más actual, ¿sí? Es un libro un poco más actual. Hay cosas de investigación ahí, o sea, cosas que se han ido dando en los últimos años en investigación, así que es bien interesante, ¿ya? Si ustedes acceden o buscan el libro y acceden a la página del libro desde la universidad, entonces van a poder descargarlo, ¿ya? Porque tenemos nosotros acceso, la universidad nos permite acceso a la editorial Springer, en donde está el libro. Y lo mismo con este libro, Processing, Analyzing and Learning of Images, Shapes and Forms. Este es un libro, es un compendio también de muchas cosas, de análisis principalmente, y también está disponible desde la universidad, ¿ya? Pero como les digo, el libro básico es este, ¿no? Casi la mayoría del curso, de los temas que vamos a ver, los vamos a sacar de este primer libro, Polygon Mesh Processing, ¿ya?
¿Ok? Les voy a dar una breve introducción sobre cuáles son los temas del curso. Este roadmap, que es el camino que vamos a seguir desde el inicio hasta el final, cómo vamos a ir adentrándonos en los diferentes conceptos relacionados a la geometría, relacionados al análisis, ¿ya? Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tratar es estudiar las características de los datos 3D y estudiar cómo vamos a visualizarlos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, es comenzar a estudiar cuáles son las representaciones tridimensionales disponibles, cómo podemos en un computador representar una geometría, y vamos a ver ahí diferentes tipos de geometría, ¿sí? Y importante también es cómo las vamos a visualizar. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo una, una primera, un primer alcance de lo que vamos a utilizar en el curso. Vamos a utilizar una librería que se llama Polyscope, ¿sí? Está hecha en C++ y tiene un binding de Python, muy interesante, ¿sí? Para esto, yo voy a hacer los ejemplos en Python porque se facilita mucho para que ustedes puedan entender los conceptos, pero no hay ningún problema si alguno de ustedes quiere utilizar C++, ¿ok? De hecho, todas estas librerías funcionan en C++ también, así que uno lo puede hacer fácilmente. ¿Ok? Una librería se llama Polyscope. Polyscope es una librería que permite visualizar geometría de diferentes tipos, pero además de eso permite visualizar información asociada a la geometría, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo visualizar una malla triangular, una malla poligonal, pero a la vez puedo visualizar, por ejemplo, funciones sobre la malla, puedo visualizar eh, campos vectoriales sobre la malla, puedo visualizar diferentes tipos de cosas, ¿no? Eh, Puedo visualizar nubes de puntos, volúmenes, puedo visualizar muchos tipos de información y es una librería muy potente. Otra librería que vamos a utilizar ya para la parte de procesamiento geométrico es la librería libigl. Es interesante porque hay incluso tutoriales en la misma página de Polyscope que enseñan cómo utilizar Polyscope junto con libigl. ¿Okay? Es muy bacán porque fíjense que se puede integrar de manera muy fácil, ¿ya? libigl es una librería que comprende muchos algoritmos de procesamiento geométrico eh, básicos, ¿no? Y que nos permite sobre ello comenzar nosotros a construir cosas, ¿no? Casi todos los algoritmos de procesamiento geométrico que vamos a ver nosotros en nuestro curso están en libigl, ¿ok? libigl también tiene un visualizador, ¿sí? También tiene un visualizador, pero creo yo que Polyscope es más potente en términos de todo lo que uno puede hacer para visualizar información, ¿ya? Una librería que es también muy potente para trabajar cosas en Python, se llama Open3D, y es una librería que me permite manipular y analizar información desde diferentes tipos de datos. Lo importante de Open3D, por ejemplo, tiene un muy buen soporte para entrada-salida, o sea, para leer información geométrica de diferentes tipos de formatos y representaciones, y para escribir información geométrica también en estas representaciones. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque toda la información geométrica viene siempre en forma de un archivo que contiene la información geométrica y es el punto de partida para todo. Si yo tengo un buen soporte para leer ese tipo de información y hacer cosas con ese tipo de información, entonces está bien. Ok, todas estas librerías se pueden instalar de manera muy simple en Python, ¿no? O sea, Polyscope Open3D es tan simple como hacer un pip install Polyscope Open3D, y libigl probablemente necesita un poquito más de configuración, pero no es nada del otro mundo. ¿Ok? Ok, entonces una vez que nosotros hemos visto la parte de visualización, que ya tengamos disponible nuestro marco de trabajo para hacer visualización, entonces vamos a empezar a hablar de las representaciones tridimensionales.
representaciones de la geometría, básicamente, ¿no? En el computador hay muchas formas de cómo representar la información geométrica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las voxelizaciones, tenemos las mallas geométricas, tenemos las nubes de puntos, tenemos las representaciones jerárquicas tipo octree o otras. Tenemos las representaciones de descriptores, tenemos las representaciones de multivistas, cuando un objeto o la geometría se representa por un conjunto de imágenes. Eso es muy interesante, por ejemplo, de hecho en Deep Learning esta es una de las representaciones que mejor funciona de todas. Las representaciones de profundidad y color, RGBD, las representaciones tipo grafo, las representaciones tipo proyecciones, que es como lo emplea las resonancias magnéticas, por ejemplo, las representaciones tipo CAD, que son más cosas paramétricas. Es decir, tenemos un conjunto muy grande, muy diverso de información y de cómo se manipula esto, de cómo se almacena esta información geométrica en el computador, ¿no? Nosotros vamos a estudiar, no todas, ¿sí? No todas, pero vamos a hacer una introducción de la mayoría de ellas y que luego nos permiten avanzar en el curso hacia los siguientes, em, temas. ¿Okay? Luego, junto con una representación de los datos, casi siempre tenemos asociado una estructura de datos para manipularla de manera eficiente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo datos volumétricos, entonces tengo estructuras de datos que me permiten representar los datos volumétricos de mejor manera, ¿no? Nosotros vamos a estudiar un caso de estudio eh, eh, la otra semana, ¿sí? La segunda semana vamos a ver un caso de estudio en donde, por ejemplo, DreamWorks, el estudio de, de animaciones, eh, liberó hace algún tiempo la librería que ellos utilizan para hacer efectos especiales de animaciones en 3D. Esa librería es una librería que funciona a nivel volumétrico, o sea, la representación de los datos es información volumétrica. Y además de eso, es una librería que es tan potente y tan versátil que los algoritmos que uno utiliza para poder usar esa información son muy rápidos. Y eso permite, obviamente, que los algoritmos para hacer animaciones, para hacer simulaciones físicas y todo este tipo de cosas que se basan en esa estructura de datos son muy potentes y eh, muy eficientes, ¿no? Tanto que cuando comenzaron a salir los GPUs que podían hacer rendering en tiempo real, eh, estas estructuras, junto con rendering en tiempo real de las tarjetas RTX, hacen que uno pueda hacer animaciones 3D en tiempo real, ¿no? Así también tenemos estructuras de datos para puntos, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una representación geométrica de un conjunto de puntos muy grande? Entonces tengo formas de cómo manipular esa información para poder hacer operaciones, ¿no? Sobre los puntos. De la misma forma con las mallas, ¿no? Tenemos estructuras de datos que me permiten almacenar la información de las mallas de manera que yo pueda hacer recorridos sobre la malla, pueda consultar información de la malla de manera más eficiente, ¿no? Entonces, vamos a hacer, en algún momento de nuestro curso, vamos a estudiar estas estructuras de datos para poder manipular la información geométrica de manera más eficiente. ¿Okay? Un componente importante, un tema importante que nosotros tenemos que estudiar antes de adentrarnos a los algoritmos ya de procesamiento geométrico es comprender un formalismo matemático para la representación de la información geométrica, que está presente en la mayoría de algoritmos que nosotros vamos a ver, y que tiene que ver con geometría diferencial, ¿no? Geometría diferencial, geometría de curvas y superficies, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en el análisis matemático, en la geometría diferencial, hay conceptos asociados a la geometría que son únicos y que permiten caracterizar la geometría de alguna forma. Por ejemplo, la curvatura, ¿no? Por ejemplo, la curvatura. La curvatura es un concepto que está definido a nivel
eh, continuo. Sin embargo, uno puede encontrar muy buenas aproximaciones para información discreta, que es lo que básicamente tenemos en la computadora, ¿no? Entonces, entender estos conceptos, curvatura, vectores normales, vectores tangentes, longitudes de curva, entender todos estos conceptos nos abre las puertas para poder tener recursos para tener mejores algoritmos y tener mejores implementaciones también. ¿Okay? Entonces, en algún momento en nuestro curso nosotros vamos a hacer un estudio, no vamos a adentrarnos mucho porque nosotros no nos interesa la parte matemática de la geometría diferencial. Lo que nos interesa es conocer cómo se relaciona la información geométrica con estas entidades matemáticas, con estas descripciones, porque luego cuando vayamos a ver los algoritmos, vamos a empezar a darnos cuenta que es importante conocer, por ejemplo, eh, qué pasa con esas características. ¿Qué pasa con la curvatura cuando yo hago tal cosa a nivel geométrico? ¿Qué pasa con los vectores normales cuando yo hago tal cosa a nivel geométrico? ¿No? ¿Ok? Sí, entonces hacemos nuestro recorrido por estos estudios de geometría de curvas, geometría de superficies. Hay algunos conceptos asociados también a la composición o a la representación de la geometría, ¿no? Como por ejemplo cuando un objeto es cerrado, abierto, cuando un objeto tiene frontera, no tiene frontera, cuando un objeto es orientable, no orientable, cuando un objeto es manifold, no manifold, ¿sí? Y que tiene su base en la geometría de superficies. Vamos a ver también, cuando ya nosotros hablamos de geometría diferencial, hay un concepto relacionado a la geometría que es los operadores en superficie. Los operadores son funciones que transforman la información geométrica. Ojo, todavía aquí desde el punto de vista abstracto matemático, ¿ya? Pero ¿por qué es importante? Porque en algún momento en nuestro curso nosotros vamos a querer utilizar estos operadores para hacer cosas como, por ejemplo, cómo transformas o cómo transformas un personaje, ¿no? Cuando tú lo estás animando. Cuando tú estás animando un personaje y quieres que el movimiento de ese personaje sea lo más parecido a lo que uno tiene en la realidad, entonces ese movimiento va regido por un conjunto de operadores que hacen que uno no se salga de la regla geométrica, ¿no? Entonces hay todo un conjunto interesante de regularizaciones que uno hace ahí y que se basan en esto, ¿no? Este tipo de operadores matemáticos que me permiten mantenerme a la regla con las características geométricas de los objetos. Y luego vamos a comenzar a ver nuestros algoritmos, ¿no? Por ejemplo, un primer algoritmo que nosotros vamos a ver es el algoritmo que se emplea por default cuando uno captura información geométrica a través de algún dispositivo y la información geométrica viene en forma de nubes de puntos, que es lo que pasa, por ejemplo, con escáneres láser, que es lo que pasa, por ejemplo, con dispositivos LIDAR, los dispositivos LIDAR que uno utiliza para escaneo de superficies. ¿Qué sucede? Que uno comienza a tener una secuencia de representaciones 3D de una escena y lo que quieres es unirlas, ¿no? Unirlas porque obviamente quieres obtener una representación más completa de la escena. Ese algoritmo, ese problema se llama registro. Registro es cuando tú tienes dos representaciones geométricas de una misma escena que difieren en alguna forma, pero que tienen cosas en común y que luego tú lo que quieres es unirlas para que formen una única representación. ¿Ok? Luego vamos a ver el siguiente problema, ¿no? Porque fíjense, aquí hay un primer problema en donde yo quiero unir la información que ha sido capturada por el dispositivo. Ahora ya tengo la información capturada por el dispositivo en forma de nubes de puntos, quiero hacer una reconstrucción de la superficie. Es decir, quiero hallar cuál es la superficie de esa nube de puntos que ha sido capturada por un dispositivo. A eso se llama como reconstrucción de superficies y es en donde básicamente yo tengo como entrada una nube de puntos probablemente ruidosa, ¿sí? Probablemente con outliers, probablemente mala, pero igual quiero obtener una representación de una superficie, por ejemplo, una malla triangular. ¿Ok? Vamos a ver ahí, vamos a estudiar algoritmos para hacer reconstrucción de superficies. Un tercer problema al cual nos enfrentamos es la simplificación de las superficies, ¿no?
Puede pasar, por ejemplo, que tengo un objeto y su representación tiene mucha resolución, demasiada como para poder almacenarla y poder manipularla a nivel computacional. Entonces necesito reducir la cantidad de información con la cual está representada un determinado objeto. Y para eso utilizamos simplificación de superficies. Es decir, cómo disminuyo la cantidad de triángulos que representan a un objeto sin salirme mucho de la apariencia que tiene ese objeto, ¿no? Es un poco la regla, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a estudiar algoritmos que me permiten simplificar las superficies. Otro de los tópicos o de los algoritmos que vamos a ver es remeshing. Remeshing es cuando yo tengo una malla triangular, generalmente, ¿sí? Tengo una malla triangular y esa malla triangular tiene características que no son deseables. Por ejemplo, una malla triangular en donde todos los triángulos tengan aproximadamente el mismo tamaño, a eso se le llama una malla regular, podría ser buena si es que yo quiero aplicar ahí, no sé, algunos métodos de repente, algunos métodos, por ejemplo, numéricos, ¿no? Sin embargo, a nivel de representación, a mí me gustaría que, por ejemplo, las zonas en donde no hay mucho detalle tengan triángulos más grandes, porque no me interesa que ahí la representación sea muy fina, pero en las zonas donde hay muchos detalles geométricos yo tengo una representación más fina. Entonces ahí yo puedo hacer un remeshing adaptativo, ¿no? Convertir una malla que originalmente tiene triángulos casi del mismo tamaño, convertirla a una malla en donde los triángulos tienen tamaños adaptativos de, eh, dependiendo de la geometría. ¿Ok? ¿Ok? Otro de los tópicos que vamos a ver es deformación, ¿no? Deformación. ¿Cómo podemos aplicar deformaciones a un objeto de manera que sean deformaciones visualmente plausibles, ¿no? Visualmente plausibles. Y esto es, es el punto de partida a la animación de personajes automáticos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos nosotros de cómo hacemos estas deformaciones, cómo uno puede modelar deformaciones haciendo uso de algoritmos geométricos, ¿sí? Y cómo esto es la base para otros tipos de aplicaciones. Luego vamos a pasar a ver la parte ya más de análisis, ¿no? Cuando hablamos de análisis nos referimos principalmente a estudiar las características de un objeto geométrico. Y estudiar las características tiene que ver con, por ejemplo, estudiar cómo se comporta la geometría ante determinadas situaciones. Hay un concepto muy importante que es el concepto base que nosotros vamos a ver a nivel de análisis, que es la difusión de calor. ¿Sí? O básicamente cómo simulamos o cómo modelamos el hecho de que yo sobre una superficie pongo una fuente de calor y cómo ese calor va distribuyéndose por el objeto a lo largo del tiempo. Eso me dice mucho acerca del objeto, ¿sí? Porque, por ejemplo, está demostrado que los objetos que tienen mucho detalle tienden a demorar mucho la propagación del calor. Sin embargo, si yo tuviera una mesa que es plana, el calor se distribuye de manera mucho más rápida y mucho más uniforme, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que simplemente observando cómo el calor se distribuye y cómo el calor se esparce por la superficie, yo ya tengo información acerca del objeto. Yo puedo saber si el objeto es complejo o no complejo, puedo estudiar su curvatura, puedo caracterizar las partes del objeto sabiendo cómo se comporta esa difusión del calor, ¿sí? Y entonces, en función de este concepto, que es un concepto relacionado bastante a un método numérico, es que yo puedo, por ejemplo, yo puedo comenzar a calcular distancias en un objeto, en una geometría. Yo puedo comenzar a calcular cuál es la distancia que hay de un punto a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo información acerca de esta distribución del calor, ¿no? O sea, tengo información relacionada a este proceso. Luego vamos a pasar a ver algo un poquito más allá de alto nivel. Son los mapas funcionales. Los mapas funcionales son una técnica que me permite caracterizar objetos tridimensionales o geometría y a su vez me permite resolver un problema que es un problema complejo, ¿sí? El determinar correspondencias de geometrías. ¿Qué pasa si yo tengo dos geometrías que son el mismo objeto pero con transformaciones no rígidas, ¿no? Como el cuerpo humano, ¿sí? Tratar de encontrar qué punto corresponde a cuál en esos dos objetos es un problema muy complicado, ¿sí? Con los mapas funcionales nosotros tenemos un mecanismo y una técnica que nos permite poder encontrar, por ejemplo, matchings muy buenos, ¿no? ¿Y para qué sirve esto?
Sirve, por ejemplo, para problemas como transferencia de texturas, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un objeto, una forma humana, con una textura, y yo quiero transferir esa textura a un objeto que es otra forma humana en otra pose? ¿Sí? Ese es un problema complejo. Es un problema complejo porque uno lo que quisiera es que tener la menor cantidad de deformación posible de la textura, y eso lo resolvemos a través de técnicas como los mapas funcionales, por ejemplo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Eso es un poco el resumen, ¿sí? Del roadmap. Vamos a ver algunas otras cositas más. Aquí he tratado simplemente de hacer como lo principal, ¿no? Y en la parte de las evaluaciones, ¿sí? En la parte de las evaluaciones me gustaría comentarles, tenemos tres tipos de evaluaciones: las tareas, el mini proyecto y las presentaciones de artículos del estado del arte. Bien, eh, bien, acá les comento algunas cosas de las evaluaciones. Bueno, vamos a tener tres evaluaciones, ¿sí? Tres tipos de evaluaciones: las tareas, el mini proyecto, las presentaciones de artículos del estado del arte. Eh, las tareas van a ser cuatro, ¿sí? Cuatro tareas. Básicamente las tareas tienen que ver con implementaciones que hagamos de algoritmos que vamos a ver en el curso, con algún caso en particular. O sea, yo les voy a dar información, datos geométricos, ustedes tienen que hacer algo ahí, aplicar algo de lo que hemos visto en el curso. En el mini proyecto, que tiene que ver con implementar un sistema de procesamiento geométrico, ¿no? Este sistema de procesamiento geométrico tiene que incluir una interfaz gráfica, que va a ser muy fácil de hacer con Polyscope, ¿sí? Una interfaz gráfica, y tener poder hacer algunas cosas sobre esta información geométrica, ¿no? Por ejemplo, mejorar su calidad, reducir el ruido, y alguna otra cosa. Ahí les voy a dar algo de libertad para que ustedes puedan escoger eh, qué, eh, qué features va a tener su sistema de procesamiento geométrico, ¿sí? De manera que pueda hacer algo que, por ejemplo, lo puedan publicar, teniendo de repente algún tipo de algoritmo especializado, ¿ya? Hay dos entregas, que es la entrega parcial y la entrega final, con presentaciones cortas que vamos a hacer en clase, hacia la mitad del semestre y al final del semestre, ¿de acuerdo? Y las presentaciones de artículos del estado del arte, esto es bien interesante porque a mí me parece claro, nosotros vamos a ver los fundamentos en clase, pero ir a ver cómo se está haciendo o qué se está haciendo en procesamiento geométrico y análisis de formas en el estado del arte actualmente en la investigación, les va a abrir también un poco el panorama de hacia dónde está yendo este campo, ¿no? Entonces, la idea aquí va a ser que ustedes van a leer cada uno durante el semestre, va a leer dos artículos y los va a presentar en clase, ¿no? Va a leer dos artículos, los va a presentar en clase, y eh, estos artículos va a haber una lista de artículos propuestos, de los cuales ustedes van a tener que escoger, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a empezar a hacer a partir de la semana 4, ¿ya? Porque obviamente este fin de semana yo saco la lista, ¿sí? Este fin de semana saco la lista de, de- de papers, ¿sí? El primer lote de papers que pueden usar para leer. Ustedes van a escoger los papers, y una vez que escojan los papers, entonces ya están listos para semana 4 comenzar a presentar eh, sus, eh, sus avances, ¿no? Hay que leer el paper, comprender el paper y presentarlo. O sea, es básicamente darles a entender a la clase de qué trata el paper, cuáles son sus pros, sus contras. Es un poco más una presentación de crítica del paper, ¿sí? Hacia mostrar cuáles son sus beneficios, sus resultados, ¿no? ¿Qué se puede hacer sobre ese paper? ¿Qué se puede criticar sobre el paper? Es un poco eso, discutir entre nosotros esos papers, ¿de acuerdo? Obviamente esa presentación tiene una nota, ¿no? Todas las notas son promediadas, es decir, las 4 tareas se promedian y sale una nota de tareas. Las 2 entregas, parcial y final, se promedian y sale una nota de mini proyecto. Y las 2 presentaciones se promedian y sale una nota de presentaciones, ¿no? La nota final es el promedio de todas las notas, ¿de acuerdo? Todas tienen igual peso porque para mí me parece que todas cumplen un rol muy importante en este curso, así que por eso es que todas las notas tienen
número de pesos. ¿Ok? Ok, bien. Eso es lo que quería mostrarles en este primer video. En nuestro siguiente video de nuestra próxima clase vamos a empezar a ver algunas cosas relacionadas a las representaciones 3D, ¿sí? Y la próxima semana estamos ya viendo cosas de visualización y haciendo algunas implementaciones en nuestro curso. ¿Ok? Bien, espero que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.